Excelente. Luciana está, que no veo porque estoy desde el celular. Sí, estoy acá. Ay, hola Lu, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Una alegría. Muchísimas gracias. Y bueno, la charla se graba y se sube al campus, entonces quienes no pudieron sumarse hoy van a mirar la charla después grabada y la difundimos por todos nuestros canales. Así que te agradecemos un montón tu presencia. Ahora te presentamos y arrancamos con la charla. Bueno, ¿qué tal? Estamos con Luciana Cadaia, que es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesora en diferentes universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Actualmente es profesora asociada del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile y dirige el diplomado Encrucijadas Actuales del Pensamiento Crítico. También coordina la Red Internacional Populismo, Republicanismo y Crisis Global. Es autora de muchos libros y artículos publicados y traducidos en diferentes lenguas, entre los que seleccionamos un par para destacar, eh, que son 7 ensayos sobre el populismo junto a Paula Bilieri, Mediaciones de lo Sensible y El Círculo Mágico del Estado. Bueno, y su campo de trabajo intelectual se centra en la filosofía latinoamericana y continental, con especial énfasis en lo político, la estética y lo popular. También escribe sobre temas de actualidad política y colabora con diferentes medios de comunicación internacionales. Este año publicó el libro República de los Cuidados, que lo recontra recomiendo, en el que plantea un interrogante especialmente vinculado con las temáticas que venimos y seguiremos abordando en el seminario, que tiene que ver con si es posible proyectar un nuevo pacto humanista en los términos de una república feminista y plebeya. Una pregunta que va a servir como disparadora para abordar los dos ejes centrales que tenemos hoy en la charla, que son feminismo y campo popular. Así que bueno, con esta presentación nos quedamos con Luciana y después se abre el espacio para debate y para preguntas. Ahí está Ahora haciendo... sí, ahora se me escucha. Nada, muchísimas gracias Inés y Violeta por la generosa presentación. Eh, en- para decirlo rápidamente, toda esta mascarada académica con la que yo me he movido durante estos años, en realidad pertenece a algo que no siempre está muy bien visto, que es pertenecer al legado de pensamiento nacional o plurinacional popular. Lo que pasa es que cuando una sale al mundo y dice que pertenece al pensamiento nacional y popular, te miran con cara rara. Entonces a una le toca jugar con varios registros al mismo tiempo. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que todo el trabajo intelectual que yo he hecho hasta ahora no es más que una expresión de este legado argentino y latinoamericano, que podemos incluso reconocerlo a partir de Mariátegui, que es este pensamiento nacional popular, ¿no? Entonces quería dejar eso en claro para empezar de esta manera. Em, la otra cosa que quería comentar antes de entrar en las ideas que voy a trabajar hoy, ¿cuánto tengo, perdón, para yo organizar bien los tiempos? Sería como, ¿cuánto suele ser este espacio para no aburrir a la gente y para que haya tiempo para la conversación? ¿Cuánto quieren que hable? Y yo creo que unos 40, 50 minutos estamos bien. Listo, perfecto, son y 23. Bueno, entonces trato de organizarlo para que funcione en ese tiempo. No, les decía recién que, digamos, como precalentamiento antes de entrar al debate de ideas, les quería compartir una experiencia que tiene que ver con lo siguiente. Por distintas razones de la vida que no vienen al caso, yo hace más de 20 años que no vivo en Argentina. Perdón, hace más de 20 años que no vivo en Buenos Aires y hace más de 13 años que no vivo en Argentina. Los últimos 10 años estuve viviendo en Colombia y la experiencia política que experimenté en Colombia tiene muchas resonancias con lo que acaba de pasar en Argentina. Y es lo siguiente.
En Colombia, cuando Uribe sale del poder y bueno, gana las elecciones Santos, durante 2 periodos, lo que se pensó es que el fascismo en Colombia no iba a volver, ¿no? Que el uribismo no iba a volver y que el país estaba cambiando hacia una vía, digamos, más democrática, más incluyente, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó en el año 2018? Contra todo pronóstico, el fascismo volvió. Ganó Duque, que era un títere de Uribe, y durante 4 años Colombia estuvo sufriendo una destrucción sistemática de sus instituciones, la introducción del narcotráfico y el crimen organizado al Estado, al punto de que se pudo hablar de un narcoestado otra vez, represión sistemática, desaparición forzada de personas, porque a diferencia de la Argentina, en donde la desaparición forzada tuvo lugar en la dictadura cívico-militar, en el caso colombiano, por el contrario, la desaparición de personas nunca dejó de tener lugar y siempre se hizo bajo el supuesto manto de la democracia. Es decir, hace más de 40 años que en Colombia desaparecen personas y las cifras cuadriplican las de Argentina, etc. Entonces, durante el gobierno de Iván Duque, volvieron las desapariciones forzadas, las masacres, los desplazamientos. Colombia es el segundo país de mayor desplazamientos a nivel global, etc. Es decir, a partir del 2018 la pesadilla volvió. La pesadilla volvió en todos estos registros que yo les estoy contando. Y lo que digo, esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en Argentina, en el sentido de que todas estamos sintiendo que la pesadilla volvió, que volvió reforzado, volvieron los 70, volvieron los 90 en una especie de pastiche retrofuturista con inteligencia artificial, ¿no? Para ponerle así como un título así rimbombante. ¿Por qué estoy haciendo entonces esta comparación? Porque la sensación que tenemos ahora es la sensación de derrota, de cómo puede ser que después de todo lo que hemos hecho, la oligarquía vuelve a gobernar y vuelve a gobernar con este sadismo. Bueno, ese mismo sentimiento que tenemos hoy y que yo, aunque no esté viviendo en Argentina, lo tengo, también lo tuve en Colombia, aunque no soy colombiana, pero digamos de nacimiento, pero soy colombiana por adopción. Entonces tuve esa sensación de pesadilla y de retorno. Y tengo una especie, es como si yo ahora les hablara desde mi lado colombiano y les hablara desde el futuro. Lo que les digo es no se sientan derrotados, porque ¿qué pasó en Colombia? La gente, incluso en medio de la pandemia, volvió a salir a las calles. Volvió a salir a las calles, el movimiento indígena se organizó, el movimiento sindicalista se organizó, el movimiento negro se organizó, el movimiento feminista se organizó, el movimiento campesino, porque ahí el movimiento campesino, indígena y negro es muy fuerte en Colombia. Son los que históricamente han propiciado las revoluciones desde el siglo XIX en adelante. Se organizaron, salieron a las calles, fue durísimo, pero lograron derrocar al uribismo y al fascismo colombiano. Ese mismo fascismo que ahora está en alianza, aunque estén en la oposición, están en alianza con Milei, ¿no? Con la Libertad Avanza y con el PRO y con las oligarquías argentinas. Pero el pueblo logró derrocar al uribismo. A lo que voy con todo esto es, aunque sientan aunque se sientan derrotados y aunque sientan que la pesadilla volvió, lo que digo es que siempre la organización popular es la clave para poder derrocar a las oligarquías y derrocar a las oligarquías en su nueva fase neofascista, que es como la estamos experimentando ahora mismo en América Latina. Así que eso, vengo con una especie de luz de esperanza porque yo me siento otra vez experimentando las mismas sensaciones que tuve con Colombia y al mismo tiempo estoy viendo cómo se está reorganizando con todas las dificultades que hay, porque siempre hay dificultades, porque no nos mueve el capital, nos mueve el amor y cuando te mueve el amor es más difícil organizarse. Pero a pesar de todas las dificultades, veo cómo el campo popular argentino se está reorganizando, ¿no? Entonces, eso, confío en que encontraremos la manera para poder derrocar a las oligarquías una vez más.
y que el pueblo pueda gobernar una vez más. Bueno, dicha esta arenga, pero que vivo así de manera muy vehemente todos los días, voy a pasar a contarles un poco, las compañeras recién, perdón que me voy a poner de pie, no porque quiera hacer algo solemne, sino sencillamente porque les voy a mostrar el libro que nombraron las compañeras, República de los Cuidados. Entonces lo que voy a hacer ahora es elaborar algunas de las tesis que aparecen en este libro. Este libro fue publicado en el año 2024 y en realidad son 8 ensayos donde trato de articular 3 cosas, ¿no? Trato de articular los problemas de la coyuntura, es decir, los problemas de la praxis, lo que nos pasa aquí y ahora, ¿no? A nivel latinoamericano, pero también a nivel global, es decir, qué nos está pasando hoy, cuáles son los dilemas o las encrucijadas en las que nos encontramos hoy. Eso lo relaciono con la manera en que la teoría política reflexiona sobre esa coyuntura, ¿no? Entonces, establezco un debate con distintas corrientes de la teoría política contemporánea. Esa sería la segunda pata del libro. Y la tercera pata del libro es la filosofía, no la teoría política, sino la filosofía en el sentido de ¿en qué medida ese espacio que ha sido llamado la filosofía puede funcionar como un archivo del pensamiento? Como un archivo al cual nosotras acudimos y hacemos un uso estratégico. Y cuando pienso en la filosofía, estoy pensando en la filosofía europea, pero también y sobre todo la filosofía latinoamericana. Es decir, hago un uso del archivo latinoamericano y del archivo europeo o el archivo de filosofía continental. Y ahí me interesa cruzar las cosas. Es decir, tomo tanto de Mariátegui como de Simón Rodríguez, como de Hegel, como de Hölderlin, como de Marx. Tomo distintos autores de la filosofía, digamos, a nivel mundial y los pongo a discutir con la teoría política contemporánea y con el campo de la praxis. Digamos que el motorcito, lo que pone en movimiento este libro es, como digo, la praxis, la coyuntura, el aquí y el ahora. Entonces, esas son un poco las 3 patas que organizan al texto. Y cuando digo que el libro se ancla en la coyuntura, en el aquí y ahora, hay 2 grandes preocupaciones que atraviesan los distintos ensayos. Una preocupación tiene que ver con cómo organizar el campo popular. Pero no solamente el campo popular argentino, sino estoy pensando en cómo podemos teorizar sobre la organización del campo popular. Y al mismo tiempo me interesa pensar la organización del campo popular en unas claves que no vayan contra las instituciones, sino que pueda haber una articulación estratégica y virtuosa con las instituciones republicanas, con la república, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la primera cosa que me interesa hacer. La articulación del campo popular y la articulación del campo popular conectado con las instituciones. La segunda cosa que me interesa hacer es pensar cómo están configurándose las extremas derechas contemporáneas. Es decir, cuando hablamos de las extremas derechas contemporáneas, lo que me interesa ver es cuál es el patrón de comportamiento. Lo que me interesa ver es, además del patrón de comportamiento, cómo reiteran ciertos aspectos propios de la lógica fascista, que tiene que ver con una lógica sacrificial. Si algo caracteriza a las extremas derechas, puede ser la de Bolsonaro, la de Trump, la de Milei, la de Uribe, por citar algunos ejemplos
conocidos, si algo caracteriza a todas estas extremas derechas es que en sus discursos siempre hay una lógica sacrificial. Siempre hay una parte de la humanidad que tiene que ser sacrificada para que la otra pueda realizarse. Si prestamos atención a Trump, son los migrantes los sujetos sacrificados. Los migrantes son aquellos que tienen que ser excluidos de la comunidad para que América pueda ser grande otra vez, ¿no? Que ese es el eslogan de Trump. Si prestamos atención por ejemplo, al discurso de Bolsonaro en su momento, por ejemplo, las disidencias sexuales eran un sujeto a sacrificar, ¿no? Ahora incluso hay una versión más radicalizada que la de Bolsonaro en Brasil, que se llama Pablo Marçal, si no me equivoco. Que digo, es una versión más radicalizada porque es como Milei en ácidos, por decirlo de alguna manera. Al punto de que el tipo sale en televisión y dice cosas como que las personas negras son inferiores a las personas blancas, por lo tanto, la estructura social y política de Brasil tiene que organizarse a partir de esas jerarquías. Es decir, esta persona está diciendo cosas que desde finales del siglo XIX están siendo condenadas, él las está volviendo a decir. Por eso digo que es un Milei en ácidos. Y si prestamos atención al caso argentino, a Milei, pues el sujeto a sacrificar es el peronismo, dicho rápidamente. Pero no solo el peronismo, es el sindicalismo, es la educación pública, es la salud, son los hospitales públicos, es lo público en general. Lo curioso de Milei es que el exterminio lo aplica sobre el propio pueblo argentino, sobre la totalidad del pueblo argentino, porque si nos ponemos a pensar quién es la gente de bien que queda, que sobrevive a esa operación de sacrificio, pues queda el 1% de los argentinos, nada más. Pero bueno, entonces en el libro me interesa explorar esta nueva sensibilidad de extrema derecha. Y eso sería como, digamos, los dos temas que me interesan trabajar en el libro. Y para eso lo que exploro es cómo se ha ido desarticulando el campo popular. Y si prestamos atención ahora a la teoría política, lo que observamos es que se ha teorizado mucho sobre el feminismo, sobre la importancia y el auge del feminismo, sobre el feminismo como un movimiento que busca ponerle fin al patriarcado, pero la mayoría de las teorizaciones alrededor del feminismo lo han hecho sin articular con las luchas antirracistas, sin articular con las luchas del pueblo trabajador, sino centrándose en la cuestión de género llamado las mujeres o las disidencias sexuales. Eso ha ido entonces por ese lado. Por otro lado, otra de las teorizaciones políticas importantes que han tenido lugar en estas últimas décadas es la teoría populista. Y el populismo siempre se ha centrado en la necesidad de la articulación del campo popular, pero ha dejado en un segundo o tercer lugar los problemas relacionados con el patriarcado. Han sido considerados históricamente un problema de segundo orden, un problema menos importante que el problema de la lucha de clases, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, los problemas vinculados a la clase trabajadora han estado por encima de los problemas vinculados a la opresión patriarcal, ¿no? Ese es uno de los defectos del populismo. Y luego hay una
tercera cuestión que a mí me interesa que se ha explorado en la teoría política, que es la cuestión de las teorías republicanas, es decir, de las teorías que se han encargado de pensar cómo se organizan las repúblicas, cómo se organizan las instituciones republicanas y cuál es la importancia de las instituciones para la vida social. Eso es lo que hace la teoría republicana. Y la teoría republicana lo que suele hacer es pensar las instituciones para el bien común, es decir, el bien de todas. Pero las teorías republicanas, en su gran mayoría, en los últimos 30 años, se han convertido en teorías republicanas liberales. ¿Y qué quiero decir que las teorías republicanas se han convertido sobre todo en teorías republicanas liberales? Lo que quiero decir con esto en que han sido teorías centradas en dos dimensiones. Por un lado, en pensar a las instituciones como instituciones procedimentales, es decir, de qué manera las instituciones pueden llevar a cabo buenos procedimientos para generar gobiernos eficaces. Esa es la teoría procedimental de la democracia que ha hecho el republicanismo, ¿no? De nuevo, concebir a las instituciones como un procedimiento eficaz. Claro, ¿cuál es el reverso de esta concepción de las instituciones como un procedimiento eficaz? Es que despolitiza las reflexiones alrededor de las instituciones, porque las instituciones pasan a ser consideradas como un mero campo tecnocrático, donde tiene que haber buenos especialistas y una meritocracia que permita ejecutar eficazmente las necesidades de la República. Y lo que hace esa reflexión tecnocrática es despolitizar a las instituciones, es decir, no prestar atención al nivel contencioso y político que hay en aprobar una ley, en vetar una ley, en el tipo de articulación que puede haber entre las organizaciones populares y el hecho de que una ley exista. ¿Por qué? Porque detrás de esta concepción tecnocrática de las instituciones, lo que hay es una idea elitista acerca de quiénes pueden participar en la vida institucional. Y para esta concepción liberal, para esta concepción republicana liberal de las instituciones, quienes pueden participar en la vida institucional son sencillamente los especialistas. Es decir, en la sociedad hay una gente especializada y al estar especializada son los únicos capaces de ejecutar los procedimientos correctos para que las instituciones den resultados eficaces. Toda esta concepción tecnocrática y del especialista es una concepción que despolitiza, excluye a la participación popular y al mismo tiempo propicia una lógica neoliberal de las instituciones. Y no solo una lógica neoliberal, sino que al despolitizar y al excluir a las mayorías de la participación de la vida institucional, lo que hacen es crear instituciones oligárquicas. Es decir, instituciones en las que unos pocos pueden participar y las mayorías quedan fuera. Por eso no es de extrañar que Macri apenas asumió el poder, no sé si se acuerdan, que hizo una publicidad sobre la meritocracia. Una de las primeras publicidades que hizo el gobierno de Macri fue justamente esa, la de hablar de la meritocracia. Si uno se pone a observar los discursos, digo de Macri porque estamos en Argentina, estoy dando una charla para Argentina y nos resulta como más ameno, pero esto es un patrón que se repite en todos lados. Si uno se pone a escuchar el discurso de Macri, es calcado al guión de la tecnocracia neoliberal de las instituciones. Él repite todos y cada uno de los mantras que la teoría neoliberal ha generado para pensar las instituciones. Pero así, además se va creando una idea de libertad y se va creando una idea de libertad individual. Y ahí viene la segunda cuestión que quería hablarles de la teoría republicana liberal. La teoría republicana liberal, por un lado, crea una concepción tecnocrática de las instituciones y por otro lado,
se centra en una noción de libertad negativa. Voy a ir un poquito más despacio con esto para que se entienda bien y luego voy a retomar el punto. En la teoría política hay dos formas de concebir la libertad. Se habla de la libertad negativa y de la libertad positiva. La libertad negativa suele estar asociada con la no interferencia. Es decir, yo soy libre, desde la concepción de la libertad negativa, yo soy libre siempre y cuando nadie intervenga sobre mí. Si ustedes prestan atención, ese es el discurso de Milei, la de la libertad negativa, porque toda interferencia, toda acción del Estado, toda participación de las instituciones en la vida social es considerado una interferencia y por lo tanto pareciera ir en contra de mi libertad, porque al interferir en mi vida pareciera que mi espacio de libre arbitrio se ve condicionado. Todo lo que condiciona mi acción automáticamente se lo experimenta como una coacción de mi libertad. Eso es la concepción, digamos, de la libertad negativa en su sentido más clásico. Soy libre en tanto no hay interferencia. Pero curiosamente hay otra concepción de la libertad que es la libertad positiva. La libertad positiva es la libertad para. La libertad positiva es una libertad en la que se concibe que soy libre en tanto y en cuanto construyo las condiciones para ser libre. Es decir, que la libertad se construye materialmente. Y para construir materialmente esa libertad, se vuelve necesario entonces establecer las condiciones. Es decir, tiene que haber regulaciones e interferencias que puedan crear el marco para experimentar la libertad. Dicho de una manera muy concreta, soy libre si tengo derecho a la educación. Y solo tengo derecho a la educación si hay un Estado que garantiza la educación pública. Por eso, esta concepción entre la libertad negativa y la libertad positiva han estado siempre en tensión, porque parecieran sugerir cosas diferentes. La libertad positiva parece apuntar a la idea de que uno no nace libre, sino que se hace libre colectivamente. La libertad negativa, en cambio, pareciera sugerir lo contrario, pareciera sugerir que uno nace libre y como nace libre, todo lo que intervenga en mi vida está coaccionando esa libertad original que yo tengo, ¿no? Para decirlo rápidamente. ¿Qué es lo que hace la teoría republicana liberal? Prioriza la concepción de libertad negativa y desestima la concepción de libertad positiva. Es decir, la teoría republicana liberal concibe que nacemos libres y que sencillamente tenemos las sociedades tienen que dejarnos experimentar esa libertad de la que nacemos, ¿no? Y claro, la teoría republicana durante muchos años entonces estuvo presa de esta concepción de la libertad negativa. Y lo interesante es entender que la teoría republicana ha priorizado esta concepción tecnocrática y de libertad negativa, que en última es una idea de libertad individual, que termina convirtiéndose en una libertad de libre empresa. Esta concepción de la libertad negativa y de la tecnocracia descansa no tanto en las teorías republicanas clásicas, sino en un determinado secuestro que la teoría liberal ha hecho del legado republicano. No siempre se ha pensado a la república de manera liberal.
no siempre la teoría republicana ha dependido de esta concepción liberal elitista de la república. Y es más, y eso es una de las cosas que yo intento hacer en el libro, y es mostrar, por ejemplo, que el siglo XIX latinoamericano, y uso la figura, digamos, para pensar a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Creo que no sé si están familiarizados con la figura de Simón Rodríguez para saber si me meto a hablar de Simón Rodríguez o no me meto a hablar de Simón Rodríguez. Me meto, vale. De hecho, yo ahorita en Chile estoy dando un curso que se llama Culturas Populares y trabajo como 3 sesiones a la figura de Simón Rodríguez. Pero bueno, voy a entrar en Simón Rodríguez, pero quiero que no pierdan el hilo, ¿no? El feminismo quedó aislado planteando solo cuestiones de género. El populismo no le presta demasiada atención al problema del patriarcado. Y la teoría de la república ha devenido una teoría liberal elitista, ¿no? Esos son los 3 problemas que hay. Bien, ¿qué es lo que yo intento hacer entonces en el libro? Ir desmantelando todos esos problemas y tratar de crear unas conexiones entre el feminismo, el populismo y la república. Al sostener que todos ellos, feminismo, populismo y república, son legados políticos contra la opresión. El feminismo es un legado político contra la opresión de género. El populismo es un legado político contra la opresión de clase. Y la república, desde el siglo XIX latinoamericano, se ha usado en muchas oportunidades como un legado contra la opresión de raza, clase y género. Eso, por ejemplo, en el suroccidente colombiano, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el suroccidente colombiano, en Ecuador, en Cuba, se han creado fuerzas políticas republicanas antirracistas, que luego muchas de ellas han sido exterminadas por las oligarquías locales, pero han sido construidas en estos distintos países que acabo de nombrar como proyectos políticos que han materializado experiencias antirracistas, también anticlasistas, y en los últimos años también se ha explorado la cuestión digamos, patriarcal. Entonces, eso es lo que a mí me interesa desarmar en el libro. Me interesa desarmar el aislamiento en que se encuentran cada uno de estos acumulados teóricos políticos, el del feminismo, el del populismo y el de la teoría de la república. Y me interesa no solo sacarlos de ese aislamiento, sino al mismo tiempo tejer la relación entre todos ellos, porque todos ellos, como dije recién, son distintas formas de lucha contra la opresión y al mismo tiempo son acumulados históricos. Es decir, son acumulados históricos de luchas democratizadoras. Cuando digo que son acumulados históricos, lo que quiero decir es que son sedimentos teóricos y prácticos. El feminismo, el populismo y la república son sedimentos teóricos y prácticos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo a nivel continental. Y por eso yo creo que las luchas no son solo nacionales, sino que la lucha tiene que ser continental, tiene que ser latinoamericana y tiene que ser luego tricontinental. Es decir, pero bueno, no me voy a entrar en la cuestión tricontinental porque nos iríamos demasiado lejos, pero tiene que ser, en el fondo, una lucha internacional contra la opresión. Pero bueno, empezando por casa, empezando por el continente latinoamericano, tenemos estos 3 legados que son muy importantes. Con respecto al legado republicano, ¿cómo hago yo para, digamos, sacarlo del secuestro liberal oligárquico en el que se ha encontrado teóricamente? Lo que hago, como les decía recién, es tirar del hilo del siglo XIX latinoamericano. Y si tiramos del hilo del siglo XIX latinoamericano, una de las primeras figuras que nos aparece es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que nació a finales del siglo XVIII,
Simón Rodríguez, cuando todavía no habían tenido, claro, él es uno de los que, digamos, él educó a uno de los principales líderes políticos que iba a propiciar las independencias en el continente. Por eso cuando Simón Rodríguez era joven, todavía no había independencia en nuestro continente. Él la estaba imaginando, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de que todavía estábamos en experiencias coloniales, Simón Rodríguez ya estaba propiciando acciones políticas y reflexiones filosóficas emancipadoras. Y ahora me voy a detener un poquito en eso. Simón Rodríguez sobre todo se había formado en el socialismo utópico y él aún experimentaba la idea de que lo que necesitábamos en América eran utopías. Porque además hay algo interesante, y es que en el siglo XVIII, en el siglo XIX americano, cuando nosotras nos detenemos a pensar en cómo escribían los intelectuales de aquel entonces, no pensaban solamente a nivel nacional. No pensaban cómo emancipar Chile, cómo emancipar Argentina solamente, sino que siempre había una vocación latinoamericanista. Es en el siglo XX y a mediados del siglo XX donde empieza a desaparecer esa vocación y donde empezamos cada país a mirarnos más para adentro y encima creer que somos una excepción respecto de los demás países latinoamericanos. Pero eso no siempre fue así. Y esa es una de las cosas que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar una vocación de pensamiento y de praxis latinoamericano. Es decir, como dice como expresa el dicho popular, divide y reinarás. Lo que yo me pregunto es, ¿en qué medida esta segmentación que hemos sufrido durante el siglo XX entre nosotros, entre los distintos países, que no siempre ha sido así, en qué medida no tiene que ver con las devastadoras políticas neoliberales en donde nos dejaron a nuestros países en ruinas y donde cada uno pensaba a partir de sí mismo y no podíamos volver a recuperar ese espíritu o el otro día, perdón para los que no son kirchneristas, pero el otro día Cristina Kirchner dijo algo muy interesante. Dijo, el continente americano nació como una voluntad de libertad, ¿no? Y en esa vocación latinoamericanista es la que se esfuma en el siglo XX porque, como insisto, dejan a nuestros países en ruinas. Y lo que sería interesante preguntarnos es si no es necesario volver a mirar ese siglo XIX y tomar esa antorcha latinoamericanista y volver a pensar y practicar con ese horizonte de sentido de unidad latinoamericana. Claro que necesitamos organizar el campo popular argentino, claro que escuchaba a un compañero hablar de cómo se están produciendo, creo que era de Jujuy, venía de una charla o tenía que ir a una charla, no, tenía que ir a una charla, venía de una charla y tenía que ir al cardiólogo, eso fue lo que escuché. Y comentaba justamente cómo se está reorganizando, digamos, el sindicalismo en Argentina, pero necesitamos que al mismo tiempo que pensamos la necesidad de esa organización sindical a nivel nacional, también pueda proyectarse a un nivel internacionalista, también pueda expandirse hacia una vocación latinoamericana. Por eso yo siempre que le doy clases a mis alumnos, les digo que cuando leemos a Simón Rodríguez, en realidad estamos desenterrando futuro. Simón Rodríguez nos recuerda que tenemos que volver a pensarnos como latinoamericanas y no solamente como argentinos, como chilenos, mexicanos, colombianos. Claro que hay que seguir pensándose como argentina, como chilena, como colombiana, pero al mismo tiempo hay que pensarse como latinoamericana. Y otra cosa nos invita a pensar Simón Rodríguez, y es a pensarnos como americanas. Es decir, ahí dice Viviana que se tiene que ir. Solo se lo comento. ¿Por qué es importante también el concepto de americanas? Porque le hemos regalado a América del Norte la palabra. De nuevo, ¿en qué momento dejamos de pensarnos como americanas y empezamos a pensarnos solamente como latinoamericanas? De nuevo, si uno ve los textos del siglo XIX, los intelectuales se pensaban a sí mismos, no solo
Cuando digo latinoamericanos me refiero a la vocación internacionalista, pero la palabra que usaban era americanos. Entonces, de nuevo, ¿no será un buen momento de volver a recuperar la palabra americanos? De resignificar la palabra. ¿Por qué los norteamericanos son los americanos y parecieran abarcar una totalidad y nosotras tenemos que empezar a describir latinoamericanos, caribeños, etcétera? ¿Acaso no es momento de volver a pensarnos como americanas? Y eso no solo lo hacía Simón Rodríguez, también lo podemos encontrar en Mariátegui, cuando hablaba de la necesidad de una imaginación americana, ¿no? Y Simón Rodríguez, además de ser un revoltoso, de ser un socialista utópico, además de propiciar esta vocación americana, también estaba obsesionado con la necesidad de construir repúblicas plebeyas. Y ahí yo encontré la clave, porque frente a las repúblicas oligárquicas o a esta teorización liberal de las repúblicas que terminan propiciando unos imaginarios y unas instituciones oligárquicas, con Simón Rodríguez aparece la expresión de repúblicas plebeyas, es decir, instituciones construidas, imaginadas y orientadas por las mayorías sociales desde abajo. Por eso es tan importante que las instituciones, el Estado, siga siendo pensado por el campo nacional y popular. Que sigamos sintiendo que las instituciones y el Estado son nuestros y están para que las mayorías sociales puedan expandir sus derechos, experimentar la felicidad social y no para que las instituciones sean las causantes de la exclusión, el sufrimiento y el dolor de las mayorías. Y aquí quiero hacer como una pequeñísima salvedad entre cómo funciona la lógica de la República plebeya, que podemos rastrearlo en Simón Rodríguez, y cómo funciona la lógica de las repúblicas oligárquicas. Y eso se viene hablando desde el siglo XIX, pero esa dicotomía o ese antagonismo entre dos modelos de repúblicas en América, en Latinoamérica, esos dos modelos de república siguen hoy en tensión. ¿Qué es entonces una república oligárquica a grandes rasgos? Las repúblicas oligárquicas son un resabio feudal, para decirlo así con un titular. Las repúblicas oligárquicas son un resabio feudal, ¿por qué? Porque usan al Estado y las instituciones de manera patrimonialista. ¿Qué quiero decir? Que se usan al Estado y las instituciones de manera patrimonialista. Lo que quiero decir es que se usan como un patrimonio, como, para decirlo más en el lenguaje marxista, como propiedad privada. Las oligarquías se sienten dueñas del Estado y las instituciones. Sienten que son de su propiedad. Y como sienten que el Estado y las instituciones son de su propiedad, las ponen a funcionar para su beneficio. Y al poner a funcionar las instituciones y el Estado para su beneficio, lo que hacen es usar el derecho como una mecánica excluyente. El derecho desde el punto de vista oligárquico, el derecho es usado, el derecho, las leyes, las instituciones, son usadas por unos pocos para beneficio de unos pocos y con una lógica de exclusión. De nuevo, es usado por unos pocos para beneficios de unos pocos con una lógica de exclusión. Es literalmente lo que está haciendo
el gobierno de La Libertad Avanza, que en realidad La Libertad Avanza es una pequeña máscara de las oligarquías argentinas. Es decir, ahora mismo todas las leyes que se están promulgando, los decretos que se están promulgando y las leyes que se están derogando, sencillamente tienen una finalidad: beneficiar a unos pocos y excluir a unas mayorías. Y eso es exactamente lo mismo que hicieron en Bolivia cuando Yanes le hizo el golpe de Estado a Evo Morales. Eso es exactamente lo mismo que en Perú están haciendo una vez que destituyeron a Castillo del poder. Eso es exactamente lo mismo que hizo Bolsonaro cuando destituyeron a Dilma y luego él ganó las elecciones. Es decir, hacen un uso señorial u oligárquico de las instituciones. Y eso también puede ser extensivo no solo para América Latina, sino a nivel global, pero vamos a quedarnos en territorio americano. Las repúblicas plebeyas, en cambio, no tienen un uso patrimonialista del Estado y las instituciones, sino que tienen un uso fraterno, con la vieja idea de fraternidad. Hacen un uso fraterno e igualitario de las instituciones. Las instituciones funcionan como un bien común. Las instituciones nos pertenecen a todas, no a unos pocos. Cuando se ponen a funcionar las repúblicas desde una orientación plebeya, lo que empieza a suceder es, primero, una irrupción de las mayorías sociales en la vida política del país, en la participación de las mayorías sociales en las instituciones. O bien, porque estos sectores populares, los de abajo, como nos gusta pensar en esa clásica división que en su momento hizo Aristóteles y todavía sigue en pie, entre los de arriba y los de abajo, es decir, entonces los de abajo empiezan a tener una vida política dentro de las instituciones, o bien porque ocupan cargos en las instituciones, y cuando digo instituciones no me refiero solamente a los tres poderes. No me estoy refiriendo solamente al Poder Ejecutivo, al Judicial, al Legislativo. Cuando decimos instituciones, estamos pensando en un hospital público, estamos pensando en una universidad, estamos pensando en el espacio público que tiene semáforos. Es decir, es una concepción amplia de lo que entendemos por una institución. Entonces, las mayorías sociales pasan a formar parte de las instituciones porque ocupan cargos institucionales, pero también porque se produce una sinergia entre las demandas del campo popular y la vida institucional. Es decir, las demandas del campo popular son escuchadas, son tramitadas y en algunos casos incluso hasta llegan a convertirse en ley. Pensemos, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, que empezó como una demanda en las calles, por citar un ejemplo no muy clásico del campo popular y del campo trabajador. Pero eso es lo que estoy tratando de decir. Demandas que empiezan en las calles cuando hay gobiernos populares, cuando se hace una experiencia de república plebeya, esas demandas en las calles pueden devenir en una ley. Es decir, en una ampliación del bien común. Entonces, las repúblicas plebeyas no solo suponen la participación de las vidas de las mayorías sociales en la vida política del país, sino que al mismo tiempo la función del derecho no es excluyente, sino que es incluyente. Es decir, el derecho no funciona como un blindaje para unas minorías privilegiadas, que es como lo que está haciendo ahora Milei, sino que el derecho, por el contrario, tiene una lógica incluyente
que se pone al servicio de las mayorías sociales. Eso es lo que propicia entonces un uso plebeyo del derecho. Incluir a las mayorías sociales, ¿no? Como dice un politólogo argentino, propicia el derecho a tener derechos. Eso es lo que permite una república plebeya, el derecho a tener derechos. Porque el mundo en el que estamos viviendo hoy, en donde imperan en muchos casos las repúblicas oligárquicas, que son una forma en que el fascismo se está manifestando hoy, estas repúblicas oligárquicas lo que quieren es destruir la idea de que nosotros sintamos el derecho a tener derechos. Eso es lo que quieren destruir. Quieren destruir el sentimiento de que uno sepa que tiene derecho a tener derechos. Que uno se olvide de que tiene derecho a tener derechos. Eso es lo que intenta hacer desde las repúblicas oligárquicas. Y por eso Milei, por ejemplo, habla de la batalla cultural, porque la batalla cultural que quiere dar Milei es justamente esa, no es solamente destruir al campo popular, al peronismo, al sindicalismo, a las distintas izquierdas argentinas, sino que lo que busca ante todo es destruir el sentimiento de que tenemos derecho a tener derechos. Y eso no solo lo ha intentado hacer Milei, eso lo ha intentado hacer Uribe en Colombia, por citar otro ejemplo así comparativo, pero ahí es donde es importante prestar atención. Entonces, digamos que lo que intento hacer es reconfigurar un republicanismo plebeyo y al mismo tiempo entender que el campo popular necesita crear una articulación con el feminismo, es decir, ni el feminismo debe pensarse de manera aislada, ni el campo popular debe considerar que las demandas feministas y la lucha contra el patriarcado son luchas y demandas de segundo orden, sino que todas esas demandas son igualmente importantes. Por eso insisto en la necesidad de un campo popular feminista, y eso no significa poner entonces a las demandas feministas como demandas de primer orden y luego dejar a las otras demandas como demandas de segundo orden, ¿no? Que eso es la gran preocupación de Guillermo Moreno y por eso llama todo eso el wokismo y no sé qué, sino que por el contrario es entender que el campo popular tiene diferentes demandas contra la opresión. Tiene demandas del mundo trabajador, tiene demandas del mundo feminista y también, y eso es algo que en Argentina es un problema histórico, necesitamos construir más demandas antirracistas. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina es como, en realidad no somos un país federal, sino que, es decir, simbólicamente ganaron los unitarios. Por eso tenemos tantos problemas para crear imaginarios que se escapen a la lógica porteña. Y por eso Buenos Aires, que es el centro que aglutina todo el reservorio cultural y los imaginarios artísticos y los imaginarios intelectuales, suelen insistir en que aquí no hay racismo, en que hemos llegado a una idea de igualdad donde no hace falta revisar la cuestión indígena o la cuestión negra, y todo eso está negado. Y todo eso está negado, pero cuando uno saca el pie de Capital Federal, te empezás a dar cuenta que la realidad es muy distinta, ¿no? Y te empezás a dar cuenta que hasta que la Argentina no supere este imaginario porteñocéntrico, por decirlo de alguna manera, no vamos a poder resolver varias de las encrucijadas en las que nos encontramos.
Y entre esas encrucijadas está la cuestión antirracista. Entonces es importante que el campo nacional argentino se tome mucho más en serio las demandas antirracistas. Entonces lo que decía, las demandas antirracistas, las demandas feministas y las demandas del mundo trabajador son todas importantes. Y el punto es poder articularlas entre sí. ¿Y cómo hacer para poder articularlas entre sí? Y al articularlas, poder pujar, digamos, por la configuración de una imaginación republicana plebeya. Entonces, eso es lo que, digamos, intento hacer en el libro, y lo dije más en los términos de la coyuntura, pero para poder hacer eso tomo mano, como les dije, de la teoría política y de la filosofía. Yo ya creo que llegué a los 40 minutos, quizá me pasé un poquito más, así que si les parece podemos, no sé, hacer algunas reflexiones o me pueden hacer algunas preguntas, como quieran. Mil gracias, Luciana. La verdad es que es súper, súper interesante, clarificador y muy necesario para el momento en el que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en América Latina y diría que en el mundo también. Yo me quedé pensando en lo que vos decías de la vocación eh, de unidad latinoamericana que fue fuerte hasta mediados del siglo XX. eh, o sea, durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX o hasta principios del siglo XX. Y quería saber qué pasó ahí, por qué se cortó esta idea o esta lucha por la unidad latinoamericana. Yo creo, mira, yo vengo trabajando esta idea y es, la respuesta rápida son los años 90. El campo intelectual también, el campo intelectual, es decir, el campo político en los años 90 estaba completamente o bien destruido o bien cooptado por la lógica neoliberal. Y el campo artístico y el campo intelectual en los años 90 pasó a considerar que ya vivíamos en un mundo libre y que en ese mundo libre ya no era necesario volver a las consignas de los años 70 que tanto de dolor y violencia nos había causado, ¿no? Y que por lo tanto cada país tenía que pensarse a sí mismo e incluso algunos ni siquiera querían pensarse como argentinos o como chilenos o como colombianos, sino que al mismo tiempo empezaban a tener una experiencia como cosmopolita, decir como da igual el país en el que nací, yo sencillamente soy un intelectual o soy un artista. Eh, y yo creo que todo ese etos como que intentaba superar el legado latinoamericanista, ese etos está enmarcado en un relato ideológico. Y ese relato ideológico no es solo latinoamericano, sino que es un relato ideológico global de la posguerra, que es el relato ideológico del mundo libre. El relato ideológico del mundo libre, que es un proyecto, digamos, cultural, cultural y por eso ideológico, que se da en ese pacto entre los Estados Unidos y Europa, donde se crea un imaginario de cómo van a ser las democracias de ahora en más y cómo los países que se quieran considerar a sí mismos civilizados son países que tienen que apegarse a ese relato democrático. Y ese relato democrático que propicia el pacto entre Estados Unidos y Europa occidental, porque hay que precisar que es Europa occidental, porque Europa no es solo Europa occidental, es decir, Rusia es Europa, también hay una parte de Rusia que es Europa. Este relato del mundo libre concibe que hemos llegado a la mejor experiencia que la humanidad ha tenido, que es dejar atrás las guerras. Ya la humanidad ya no tiene guerra, lo cual era falso, porque en realidad seguían haciendo las guerras, estaba la Guerra Fría, etc. Pero creaban la ficción de que ya no había guerras, que ya no había conflictos y que sencillamente habíamos llegado a un momento histórico pacifista que curiosamente venía de la mano del capitalismo y que por lo tanto lo que había que propiciar eran democracias de libre mercado.
Y en estas democracias de libre mercado, sencillamente la única lucha que tenía que haber era por garantizar democracias donde cada individuo pudiera experimentar su libertad. Ese es el relato ideológico, ¿no? Que hubiera libertad de empresa y libertad individual. Ese es el relato ideológico de las democracias de libre mercado. Libertad de empresa y libertad individual. Y ese relato ideológico del mundo libre en América Latina llega más tarde, porque primero nos tuvieron que hacer dictaduras cívico-militares para implementar por la fuerza el modelo neoliberal, y una vez implementado por la fuerza el modelo neoliberal, a finales de los años 80, ya en democracias de libre mercado, el mundo intelectual, no el mundo intelectual en su totalidad, sino el hegemónico, es un mundo intelectual, digamos, o bien quedó derrotado, o bien fue un mundo intelectual que se acogió a esta idea de que lo más importante a lo que se podía aspirar en el campo del pensamiento y del arte era a propiciar estéticas y políticas de la libertad individual. Y eso se puede observar. Y todo eso tuvo gran hegemonía durante los años 90, durante los años 2000, pero curiosamente a partir de nuevo de la unidad política latinoamericana empezó a rearticularse un nuevo campo intelectual y estético que empieza a recordar, digo, esto que yo estoy diciendo no es nuevo, hay mucha gente que está trabajando en esta dirección, que vuelve a recordar la necesidad de reactivar esa vocación o esa unidad latinoamericanista. Muchas gracias. No sé, Viole, Sabri, Matías, que estoy viendo que están ahí, si quieren hacer alguna pregunta, reflexión. Sí, yo tengo una Sí, pregunta. Ah, dale, Matías, bueno, anda vos y después voy yo. sí, bueno, entendiendo, podemos decir que seguimos con esta guerra cognitiva en un marco en donde nos implementan a través de las redes sociales, a través de lo que fue la creación del Internet, todas estas cuestiones de diferenciar entre clases, negro, choripanero, peronista, entre otras cuestiones. Comentarle que acá en Jujuy tenemos un 80% de, de residentes y hermanos bolivianos, o sea, parentescos, hermanos bolivianos. Y acá en Jujuy ayer se aprobó de que se le cobre un arancel, por ejemplo, de 90.000 pesos una cama para una persona extranjera, más atacando al hermano país de Bolivia, ¿no? Y bueno, hoy estuve en unos medios y una gran cantidad de gente, pero dijo, esta es una guerra que nos permite no tanto militarizar, más allá de, lo de las decisiones de Patricia Bulli, de reprimir, de pegar a los abuelos, a los nenes, una aceptación en Jujuy lamentable de esto que plantean de que hay que cobrarle. Por ejemplo, la mayoría tenemos parentesco con los hermanos de Bolivia, pero esa bronca, ese que sembró en su momento cuando fue de Jujuy, Morales fue uno de los que estuvo acá en Jujuy, la hija de Bush, a día de que sea el golpe de Estado en Bolivia. Y, y esto, ¿cómo podríamos a través de, bueno, poder unificar lazos? Por ejemplo, acá Jujuy con Bolivia, que estamos a kilómetros muy cerca, es imposible tener lazos ahora con el hermano país cuando tenemos un triángulo de litio que nos permite decir, ¿por qué tenemos que atacar a los que menos tienen, cobrarle a los enfermos que van con una enfermedad, van a venir a Jujuy, se enferman, tienen que pagar 90.000 pesos una cama por un día? La verdad que es lamentable. Y que tengamos que seguir los jujeños, a pesar de todo lo que nos pasa, de Milei haciendo un asado para el héroe. Yo creo que claramente lo que hoy nos está pasando, si no buscamos no tan solo el máximo, digamos, el máximo estrategia de unidad de acción, por supuesto, fortalecer el pensamiento, el conocimiento, pero ¿de qué manera podríamos terminar con si terminar con las redes sociales y invitar a los compañeros y compañeras o utilizar esa misma guerra, esa misma herramienta
para poder cambiar el pensamiento de la gente que hoy está, que se jorobe, que está jodido. Hoy antes tuvo un paro en todo el país por lo aeronáutico y jamás vieron cuál es la problemática de los compañeros que trabajadores, por qué realizan el paro, sino el daño que causa a miles que utilizan el medio, pero no a millones que no utilizan que por un día ese medio y si tiene realmente sanciona disciplina. O sea, más que una pregunta, es como algo, una reflexión y cómo podríamos estratégicamente lo que sucedió en Colombia, lo que pasa en Venezuela y en otros lugares, y esa sería una de las herramientas para poder frenar este flagelo que es de diferenciación y sembrar la guerra entre trabajadores, entre compañeros y compañeras, la guerra social que seguramente termina, si no es una masa popular levantándose desde abajo para derrotar un gobierno, o la misma estrategia del gobierno que logró que 48% voten a un desquiciado, un maniático, de que podamos, cómo podemos seguir ganando terreno, ¿cierto? Más o menos. Ujú. Sí, sí, ahí entendí, Matías, que era como una reflexión y voy a tomar dos cosas. Por ejemplo, bueno, este drama que vos hablás entre Bolivia y Argentina, en su momento también cuando gobernó Duque en Colombia, también se vivió entre Colombia y Venezuela, porque Duque decidió romper relaciones con Venezuela y claro, Colombia y Venezuela comparten miles de kilómetros limítrofes. Y ahí pasa un poco lo mismo que pasa entre Bolivia y Argentina, es decir, las redes familiares incluso son previas a la existencia de las divisiones territoriales. Es decir, nosotros hemos quedado divididos entre países, pero justamente en esas zonas limítrofes es difuso quién es argentino y quién es boliviano, porque los estrechos son incluso prehispánicos en muchas ocasiones. Y con Colombia y Venezuela pasa exactamente lo mismo. Incluso Colombia y Venezuela en el siglo XIX llegaron a ser un mismo país. Una de las razones por las cuales Simón Bolívar muere deprimido es porque le dividen Colombia de Venezuela. Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá eran un mismo país y hoy serían una potencia. Pero imagínense la cara de los Estados Unidos al ver que todo eso iba a quedar junto. Compraron Panamá, se inventaron, es decir, le pidieron a los colombianos que vendieran Panamá, se inventaron un país, segmentaron a Ecuador, Venezuela y Colombia. Entonces entiendo esas raíces de las que vos estás hablando y eso es lo que cuesta muchas veces en el imaginario argentino pensar, porque está muy focalizado desde Buenos Aires. Pero yendo al punto, y con esto concluyo porque veo que hay otras manos levantadas, que vos planteás, si no te entendí mal, mira, una de las estrategias por las cuales el pacto histórico ganó las elecciones es que fueron feroces en redes sociales. Es decir, utilizaron todas las herramientas de la inteligencia artificial, de las redes, de esa basura que se llama Twitter, Instagram, Facebook, las distintas TikTok, etc. Claro que, bueno, TikTok no, pero claro que, por ejemplo, Twitter, todos esos tienen propietarios. Si la palabra pública quedó secuestrada en esas redes sociales. Pero el punto es que es con esas redes sociales y a sabiendas de que dependemos del monopolio que despojó la palabra pública y la privatizó en esos espacios, que esos espacios son estratégicos. De nuevo, el pacto histórico ganó las elecciones gracias a las redes sociales. Mientras Milei ganaba las elecciones gracias a las redes sociales y se consolidó un proyecto fascista en Argentina, al mismo tiempo en Colombia el campo nacional y popular ganó las elecciones. Pero lo importante es no crear una disyuntiva entre o es en las redes o es en las calles. Es en los dos lugares, siempre. Todas las fuerzas de lucha se tienen que articular para hacerle frente. Y yo sí creo, y con esto termino, que en el caso argentino tuvimos muchas, es decir, el campo progresista o el campo popular tuvo dificultades para encontrar buenas estrategias para mediar en las redes sociales. No, no lo hicimos muy bien, me parece. Y creo que hay que organizarse por ese lado también. Buenísimo. Vas vos, Viole, y podés también leer las preguntas que
que están ahí en el chat. Y también Ramiro levantó la mano, lo digo. Sí. Bueno, si querés te leo y después te digo yo. Eh, Gisela pregunta, buenas noches, ¿cómo podemos romper el relato de que el feminismo o los progres son los culpables de que el peronismo no haya ganado las últimas elecciones? Lo escucho todo el tiempo y a veces no sé qué posición tomar ante eso. Y Sabrina pregunta, hola a todos, estoy sin micrófono. Bueno, teniendo en cuenta el contexto de demonización del feminismo y lo colectivo, ¿cómo revertimos los efectos de la batalla cultural que está dando la libertad avanza desde una perspectiva feminista, popular y de organización colectiva? Te las leí las dos puntas porque te tienen bastante que ver. Ujú. Perfecto. ¿Y querés vos plantearme la tuya también? Si querés, ya Sí, te dale, doy. dale. No, yo pensaba en esto de la imaginación de la república plebeya, ¿no? En la capacidad de conformar esa noción. Y me quedaba con algo que dijiste al principio, que es esta lógica sacrificial de la derecha neofascista. Y bueno, y cómo esa lógica sacrificial hace eco y encuentra mucha capacidad eh, para instalar consensos sociales, ¿no? Entonces, bueno, encuentro que ese patrón de las extremas derechas se reproduce una y otra vez en las mayorías, ¿no? Eh, entonces pienso, bueno, esta idea de retomar Simón Rodríguez, por ejemplo, la idea de pensar que esa república plebeya, ¿qué posibilidades abre? La idea de pensar que esa república plebeya en realidad nunca existió, ¿no? Todavía, desde la existencia de la república, por lo menos en este país, la idea de pensar que eso en realidad es como algo posible, más escaso, pensando hacia atrás, ¿no? Y pienso, bueno, en esa incapacidad de que estabas diciendo vos, como esa idea de la incapacidad o las dificultades que encontró el campo popular. eh, bueno, pienso en lo endebles que fueron muchas de las bases de las experiencias como de más felicidad social, por decirlo de alguna manera, como lo mencionaste vos, eh, como bueno, la permanencia de la flexibilización laboral, de los contratos precarios de trabajo, el ingreso de las multinacionales, el acuerdo tácito de pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pensar, digamos, en la idea de que esa república plebeya se tenga que pensar de un modo más cabal, digamos, retomando estos autores que vos que traes. eh, y bueno, en la posibilidad de pensar desde nuevos eh, paradigmas, incluso de nuevas categorías. Eh, bueno, esa idea de que la república plebeya se produzca de una manera sólida, digamos, y que esa tendencia histórica, eh, como de, bueno, no me quiero extender más, pero, pero bueno, entender que esta coyuntura es una reproducción, si bien es algo inédito, que sucede tendencialmente, digamos, en la historia, no solo de nuestro país. Entonces, bueno, como pensar esa idea de que la República Plebeya pueda existir como de un modo más total, digamos. Ujú. Bien. Bueno, entonces, si te parece, si les parece, respondo las primeras dos que sí van juntas y luego seguimos con la que planteaste vos, que va más hacia la imaginación republicana. Em, esta dicotomía entre feminismo, es decir, mejor dicho, esta idea de que el feminismo es el culpable de haber traído las experiencias de extrema derecha a la Argentina, esa idea no es una idea argentina. Esa idea de nuevo se replica a nivel global. En Europa, por ejemplo, hay un movimiento que se llama a sí mismo de izquierda y se llaman los rojipardos. Los rojipardos, al igual
que ciertos sectores en Argentina consideran que el feminismo y las disidencias sexuales son los responsables de haber traído a las extremas derechas a sus respectivos países, ¿no? Eso, por ejemplo, en España lo dicen, etcétera, etcétera. O sea que lo primero es importante entender que es un discurso que anda circulando a nivel global, que no se le ha ocurrido a Guillermo Moreno, sino que es algo que está en el ambiente y que yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera, y esto desde el campo feminista tenemos que ser muy inteligentes, la primera es entender que sí ha habido un discurso feminista neoliberal. No por parte nuestra, pero sí hay en el mundo circulando un discurso feminista neoliberal, que es a lo que yo le llamo el feminismo, bueno, lo que le llaman varias, que es el feminismo del techo de cristal. Y es un feminismo que ha sido promovido por las corporaciones y ha sido promovido por cierto sector del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y en eso Hillary Clinton es una de las referentes de cómo promover un feminismo corporativo. Y ese feminismo corporativo, ese feminismo neoliberal, sí creó unos imaginarios de un feminismo de élite, donde de lo que se trataba era sencillamente de que algunas mujeres pudieran acceder a espacios de poder y dejar intocadas las estructuras sociales del capital. Y que al mismo tiempo las mayorías sociales empobrecidas vieran a ese feminismo como una forma de élite, porque era un feminismo que no se hacía cargo de los dolores de las mayorías sociales. Era un feminismo que, al pensar solamente en el empoderamiento de las mujeres, no prestaba atención ni tenía empatía con lo que le sucedía a un hombre migrante africano que muere en el mar tratando de llegar a Europa Occidental. Entonces, criticar ese feminismo neoliberal corporativo, hemos visto hasta publicidades de Gucci sobre la necesidad de lo transgénero. Ese feminismo sí hay que criticarlo, pero es un error creer que ahí se agota el feminismo y que eso es lo que ha caracterizado al feminismo. Porque si prestamos atención al feminismo de verdad, al feminismo popular, no al feminismo corporativo, así como hay una democracia corporativa, también hay un feminismo corporativo. Y en ese sentido yo no veo digamos, no veo a los sectores que critican al feminismo criticar a la democracia. Critican a la democracia corporativa, pero no a la democracia, porque el significante democracia es un significante a disputar. Bueno, eso mismo pasa con el feminismo. El significante feminista es un significante a disputar. Entonces, en su lógica corporativa, claro que hay que dinamitarlo y criticarlo, pero no hay que tirar, digamos, como dicen en la filosofía, al niño con el agua del lavar, porque el feminismo real, el feminismo popular, siempre ha sido una lucha desde abajo contra la opresión. Entonces, quienes se consideran a sí mismos progresistas, o si no se consideran progresistas, se consideran del campo nacional y popular, o se consideran peronistas, o se consideran de izquierdas, todas esas consignas que acabo de decir, todas comparten una misma vocación, la emancipación. Entonces, todo aquel que lucha por la emancipación no puede estar en contra del feminismo popular. Porque, ¿qué es el feminismo popular? El feminismo popular es que las mujeres trabajadoras no ganen menos salarios, es que las empleadas domésticas tengan un salario digno, es que las madres cabeza de familia tengan tiempo libre. Un feminismo popular es que las mujeres de los barrios populares tengan derecho a tener a sus hijos en sus guarderías, que tengan derecho a tener tiempo libre, que tengan derecho a la autodeterminación económica, que tengan derecho a poder moverse libremente en las ciudades y no ser perseguidas, violadas o matadas. Eso es el feminismo popular. Es sencillamente que no haya misoginia, que haya libertad para las mujeres, libertad, igualdad y fraternidad para las mujeres. Y yo creo sinceramente que cualquier persona que lucha por la emancipación no puede estar en contra de ese feminismo. Y eso es lo que hay que decir, y eso es lo que hay que marcar. No, porque
curiosamente, decir que el feminismo es el responsable es una estructura misógina, es completamente misógina, porque además y acá sí hay cierta misoginia argentina, es la culpa siempre la tienen las minas, ¿no? Además es la expresión, la culpa la tienen las minas. Es una estructura misógina de alguien que al nivel del deseo y de cómo se ha relacionado con su propio deseo y cómo ha construido las fantasías de lo masculino y de lo femenino, tiene muchas cosas que trabajar. Si cree que la culpa la tienen las mujeres. Entonces, o las disidencias sexuales. Entonces, esa estructura de culpar a los feminismos es una estructura completamente misógina y hay que empezar a decirlo. Y al mismo tiempo también hay algo mezquino en el caso argentino, que es tratar de crear un falso antagonismo para que una de las facciones gane más poder. Es, como no lidero al campo nacional y popular, lo parto desde dentro, creo una facción y creo una facción para ir empoderándola y ver si acaso puedo llegar a tener la hegemonía del campo popular. Una estrategia completamente mezquina que causa dolor y que además nos devuelve a experiencias de opresión. Entonces, yo digo que, ¿cómo se hace eso? Pues en los distintos espacios donde uno milite, dar estos discursos una y otra vez. No le tengan miedo a las mujeres, no le tengan miedo a las disidencias sexuales y menos aún, no le tengan miedo a explorar su propio deseo, porque esa postura defensiva es un terror atávico a explorar el propio deseo. Ese es el secreto, eso es lo no dicho de toda esta cuestión. Es decir, el feminismo en realidad, entre otras cosas, son cuestiones materiales, económicas, culturales, políticas, pero también, entre otras cosas, el feminismo es una invitación a explorar el deseo, a perder ese terror, ese miedo, a quedarte en los 4 modelos deseantes que te estableció la cultura patriarcal. Entonces, yo creo que es con humor, mostrando que hay mucho miedito alrededor y con mucho discurso militante, y entender que esta lucha es de verdad y que si estamos por la emancipación y contra la opresión de nuestros pueblos, esa dicotomía y ese responsabilizar al feminismo es una jugada que no tiene asidero en la realidad. Y al mismo tiempo sí marca lo del feminismo corporativo, como lo dije recién, así como hay democracia corporativa o como hay república oligárquica. Siempre las oligarquías van a intentar crear su propio experimento. Pero identificarnos a nosotras con ese experimento, eso es una mala jugada de los compañeros. Y hay que decirlo, me parece, en esos términos. Y luego, respecto de la imaginación republicana, porque en realidad lo que hiciste, Violeta, me parece fue una excelente reflexión. Yo marcaría solo un matiz, y es, yo sí creo que hemos tenido experiencias de repúblicas plebeyas, no con la radicalidad que queremos, nunca son suficientes, pero a mí me parece más operativo recuperar esos legados, sentirnos parte de esos experimentos y al mismo tiempo preguntarnos cómo radicalizarlos. Porque sí hemos tenido a nivel americano experiencias de repúblicas populares. Que luego esas repúblicas populares sigan estando en contradicción con el capital, no terminen de generar las garantías que nosotras queremos o no terminen de propiciar la igualdad que estamos buscando, no es lo mismo a decir que no han tenido lugar. Solo que el monstruo es muy grande, ahora mismo se llama neoliberalismo autoritario, y es muy difícil, digamos, satisfacer la utopía de la manera en que la proyectamos, pero es solo habitando en las mismas contradicciones y entendiendo cómo hemos avanzado en lugares específicos, como me parece que es posible seguir expandiendo en términos de lo que voy a decir de teoría política, el mito de la República Plebeya. Y cuando pienso en el mito, no lo pienso como algo falso, sino que lo pienso en el uso que le dio Gramsci en su momento, que le dio Mariátegui y que le dio también Laclau. Mito entendido como un motor que nos orienta en la acción, un motor
afectivo que nos orienta en la acción, no solo algo a nivel meramente racional, sino que la posibilidad de imaginar y de consolidar estas utopías son eso, cosas que nos orientan en la acción. Así estoy pensando a estos mitos o a estos tropos, por decirlo también de otra manera. Y creo que sí, Ramiro sigue con la mano levantada, entonces lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharte, Luciana, un gusto compartir con todos los compañeros y compañeras acá. Eh, Me hiciste pensar en el desafío que siento que tenemos de salir al encuentro del otro, del que no es yo, digamos, del que no es nosotros y nosotras, ¿no? Para digamos, esto de, en el marco de un presente en donde la lógica de la república oligárquica se impone y es de alguna manera incorporado por compañeros y compañeras de clase, por personas que son víctimas al igual que nosotros y nosotras, de diversas formas de opresión. Vos mencionaste el racismo, el patriarcado, ¿no? La opresión digamos, en sus distintas formas. Eh, pero que, bueno, o sea, siendo víctimas, asumen los valores, los principios del victimario en buena medida, quizá engañado o como sea, pero digamos, ganó mi ley, digamos, ahí está, la mayoría de los argentinos terminan votándolo. Entonces, digo, en ese contexto, eh, quiero salir al encuentro del otro, digo, el yo militante, los compañeros y las compañeras, tenemos que, entiendo yo, estoy planteándolo como una opinión, ¿no? Tenemos que salir al encuentro no solamente de mi compañero o compañera que puede tener una visión sesgada del feminismo, que era lo que se estaba planteando hace un rato, a quien hay que saber interpelar, no solamente al compañero o compañera que es del campo popular, con quien tenemos que reagrupar fuerzas, consolidarnos para enfrentar, sino salir al encuentro del que es un compañero de clase, pero no es un compañero militante, sino que está aturdido, qué sé yo, no sé, no quiero meterme en palabras que después quizá haya que discutir una a una para hablar con precisión, pero entonces ese salir al encuentro de tender puentes hacia otro y crear formas de diálogo posible. ¿Por qué digo posible? Porque lo que nos ha pasado en los años recientes, entiendo yo, no sé qué pensarán ustedes, es que se ha vuelto casi imposible el diálogo con el otro. O sea, cuando surge un tema de disidencia, no sé, un tema de disidencia podría ser, o sea, cuáles son las causas las causas de por qué estamos hoy como estamos. ¿Es todo culpa del kirchnerismo, del peronismo o no? Digamos, por ejemplo. Eh, eh, entonces la discusión se torna imposible porque el compañero, la compañera de clase, digo, no compañera militante, porque si no está quizá pensando en otros términos, desde otro lugar, se bloquea, y yo a veces también me bloqueo, digamos, me cierro en mi posición, se cierra en su posición, y entonces el diálogo es imposible, digamos, como... entonces ahí me parece que hay un desafío, pues, digo, si acá, donde vivo en el interior de la provincia de La Rioja, al sur de la provincia, quiero en Chepe, que seremos unos 15.000, 16.000 habitantes, establecer espacio de diálogo con vecinos, vecinas, yo que soy trabajador de la educación, con otros trabajadores de la educación, etcétera, que no son del palo, digamos. Y quiero establecer un diálogo que sea fructífero, fecundo, no quiero, bueno, hay una dificultad. Yo, bueno, lo planteo, digo, para compartir con ustedes qué piensan, bueno, con vos, Luciana, qué pensás, los puntos de entrada, ¿no? El punto de partida, de arranque, esto de la fraternidad y la comprensión del otro, y bueno, nosotros lo hacemos desde el amor, decías vos, me hace pensar en que, bueno, tengo que aprender primero tengo que sospechar de que yo también estoy equivocado en algo y que tengo que cambiar, algo habremos hecho mal para llegar a donde estamos, y que del otro lado, que hay cosas positivas, y por otro lado espero que el otro también tenga una actitud semejante, pero digo,
en ese lío, digamos, ese es el lío que quiero plantear, cómo salimos al encuentro del otro, que tenemos que interpelar, con el que tenemos que dialogar para construir la República Plebeya, porque para hacerla posible, la República Plebeya, porque sin los compañeros y compañeras de clase, en gran medida, una buena parte, están defendiendo la República Oligárquica, desgraciadamente. Sí. Bueno, está buenísima la pregunta y conecta con una cosa que también planteabas vos, Violeta, que al final no respondí. Cuando vos dijiste, Violeta, en un momento, bueno, esta lógica sacrificial de la que yo había hablado tiene gran consenso social, o al menos se votó esta lógica sacrificial y ganó las elecciones, ¿no? Y esto conecta, lo que vos decías, Violeta, conecta con lo que vos planteás, Ramiro, acerca de, bueno, ¿qué pasa con las personas que compartimos la misma clase? Es decir, que no somos la oligarquía, pero piensan como oligarcas, ¿no? Entonces, voy a traer, no, obviamente no voy a dar una solución porque la solución se hace en la militancia, pero sí voy a abrir un espacio de reflexión y voy a tomar dos citas. Spinoza, un filósofo sefardí, de origen español, pero su familia fue expulsada en la época en que España expulsaba a los judíos, y su familia se radicó primero en Portugal, luego en Holanda. Spinoza tiene un tratado sobre la ética muy bonito que se llama, bueno, un tratado sobre la ética en donde dice lo siguiente. Él dice: un afecto solo puede ser combatido con otro afecto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a veces, en momentos de crispación social como que estamos viviendo en Argentina, no bastan los argumentos, sobre todo cuando los argumentos descansan en posiciones ideológicas muy distintas. Y con esto no quiero decir que hay polarización, a mí no me gusta esa expresión, pero sí es importante entender que hay mundos ideológicos irreconciliables. El mundo ideológico y oligárquico es irreconciliable con respecto al mundo ideológico del campo popular o el mundo ideológico plebeyo. ¿Cuál ha sido la gran conquista? Y ahora voy a la segunda cita. ¿Cuál ha sido la gran conquista de la libertad avanza? La gran conquista de la libertad avanza ha sido que una gran mayoría del campo popular argentino esté afectivamente o se sienta afectivamente identificado con la República Oligárquica. Es un vínculo afectivo. Por eso vemos cosas, y yo veo televisión de distintos países para medir un poco los estados de ánimos sociales. Y por eso vemos, el otro día había un chico que cruzaba la frontera a Paraguay para comprar unas cosas porque el dinero no le alcanzaba y al mismo tiempo decía que en la época del kirchnerismo no le hacía falta hacer eso, pero él no iba a votar al kirchnerismo ni loco, ¿no? Son como esas disonancias que se producen. O había otra persona, un taxista, que decía que en el único momento donde a él le iba bien económicamente como taxista era durante el gobierno de Cristina, pero a él en realidad no le iba bien. Es decir, él trabajaba y tenía plata, pero a él con ese gobierno no le iba bien. Esas reflexiones que son disruptivas, que parecen ilógicas, en realidad están tramadas por una lógica afectiva. Entonces, el desafío para la militancia es cómo cortocircuitar esa lógica afectiva, porque el otro, aunque no milite, es un compañero de clase. Es un compañero porque no pertenece a ese 1% más rico de la sociedad. Digo, un 1% es en un sentido simbólico. ¿Cómo hacer entonces para encontrar canales afectivos para cortocircuitar esos afectos oligárquicos? Y acá viene la segunda cita, porque ¿cuál es el triunfo? Hay un pensador boliviano, Zabaleta Mercado, que trabajó muy bien esto para pensar justamente Bolivia, pero en realidad se hace extensivo para América Latina. Él tiene un libro muy importante que se llama Lo Nacional Popular en Bolivia, y él hablaba de la paradoja señorial, ¿no? Estamos en una paradoja señorial,
Porque las repúblicas oligárquicas dividen la sociedad entre amos y esclavos, entre señores y vasallos. Por eso no es una estructura democrática. Por eso Adorni, cuando le dicen lo de la empatía, el periodista, no sé si vieron eso, seguro que sí, él dice, pero ¿dónde está el problema de empatía? Claro, desde una estructura señorial no hay un problema de empatía con lo que él acaba de experimentar en ese asado, porque él está en otro campo ideológico y en otra estructura que no es democrática. Solo desde una sensibilidad democrática podés entender que comerte un asado en un país donde las mayorías no pueden comer asado es no ser empático. Pero en una estructura señorial no. Y nosotros ahora en Argentina, con lo que nos acaba de pasar, estamos habitando una vez más, y no es la primera vez en la historia de la Argentina, estamos habitando la paradoja señorial. Es decir, estamos actuando como vasallos que soñamos como amos. Esa es la paradoja señorial. Somos vasallos que soñamos como amos. Nuestras condiciones materiales de existencia no coinciden con el tipo de deseo que tenemos. Tenemos un gobierno que nos dice que los ricos son los exitosos, que todos tenemos que aspirar a ser como esos ricos. Nos están educando para soñar y desear como amos, y al mismo tiempo que nos educan para soñar y desear como amos, van creando las condiciones materiales de existencia para que cada vez vivamos en peores condiciones, es decir, para que cada vez seamos más vasallos. Entonces la pregunta, y claro que no tengo respuesta, es ¿cómo cortar esa paradoja afectiva, que es una paradoja señorial y es una paradoja que no es democrática? Yo creo que lo primero es, y no sé, no es fácil, porque no es fácil, el tema es encontrar las claves en la misma militancia y en los mismos encuentros, porque es, primero, tener la paciencia de saber que no es la primera vez que nos pasa. Y no va a ser la primera vez que nos pase. Y es decir, nos va a volver a pasar. Porque esto es una lucha, la lucha del capital. Y esto nos va a volver a pasar. Entonces, primero es tener la paciencia. Segundo es saber que uno conoce el diagnóstico. Que la otra persona, cuando lo ataca a uno, porque el mundo ideológico en el que está es irreconciliable y que te va a decir que todo es culpa de Cristina y que todo es culpa del peronismo, es como uno no calentarse, como uno no crisparse, porque esa es la ideología del otro la que te está llevando a ese lugar, no la del otro de la persona. La persona sencillamente está haciendo un síntoma y expresando ese mundo afectivo en el que quedó atrapado. Entonces, el desafío es cómo uno puede tomar distancia, no crisparse, porque es la otra ideología la que quiere la crispación y no el debate, porque no es que uno no quiere que haya disenso, uno quiere que haya disenso. El problema es que la otra ideología convierte el disenso en crispación. Entonces, ¿cómo uno puede leer entre líneas y encontrar puntos de fuga para romper esa crispación y empezar a generar vínculos emocionales con el otro? Porque es a través de esos vínculos emocionales y esos vínculos afectivos como uno va a poder renegociar. Y quizás ni siquiera es hablando de la cosa misma, es decir, del terreno Milei o el peronismo, cosas así, sino que es encontrar el rodeo necesario para ir generando un lazo social con el otro que vuelva a reactivar la cosa democrática. Y eso pasa por encontrar, no tanto llevar la discusión a quién causó el problema, sino bueno, ¿y cuáles son nuestros malestares concretos? Y estos malestares, ¿cómo los podemos encauzar? ¿Y qué queremos hacer? O sea, te reconozco, de pronto todos se equivocaron, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque lo que nos está pasando ahora es lo que hay que solucionar. No vamos a ganar nada haciendo una teología política de ver quién fue el gran culpable que creó el mal. Yo creo que la cosa, si me preguntás, y es lo que yo intento hacer, digamos, cotidianamente a nivel regional, es eso, encontrar esos espacios en donde uno pueda cortocircuitar afectivamente ese tipo de paradoja señorial, que no es fácil, pero me parece que al menos tenemos las claves para entender qué es lo que nos está pasando. Muchas gracias.
Bueno, qué buenas las respuestas, qué buenas las preguntas y qué buenas las respuestas, ¿no? Estuvo muy bueno el intercambio. Yo creo que si no hay más preguntas, Inés, ¿estás por ahí o te has ido? Creo que está. Ah, sí, la veo, pero Ahí, no pero está. está como silenciada. Sí. Bueno, estamos un poquito ahí en hora, diría mi psicóloga. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta más, algo más para decir, Luciana, o si ya, o si podríamos ir cortando. ¿Nadie más? Bueno, no sé qué te parece, Lucy, ahí yo creo que fue un gran intercambio. No, nada más que agradecer y bueno, ya llegando a mis otras responsabilidades personales de salud y bueno, muchísimas gracias a Luciana, a todo el equipo y extraordinario, excelente clase. No, y Bueno, yo por mi parte saludarlas, reitero mis agradecimientos por invitarme a participar de la clase y las preguntas estuvieron buenísimas, buenísimas. En realidad, espero no haber dado ninguna respuesta, sino más bien, no sé, activar la imaginación y activar reflexiones para ver cómo cada una en sus espacios puede procesar y militar todas estas cosas que no es algo que le esté pasando solo a la Argentina. No, de nuevo, no es la primera vez que nos pasó y creo que eso también nos tiene que dar como el temple y la serenidad para saber cómo encauzar el entusiasmo y la lucha que nos queda por delante. sí, total, hay como mucha desesperanza, entonces hay que buscar en este encuentro, estos encuentros, esa capacidad de reinventarse y de pensar para adelante, ¿no? Que cuesta un Sí, montón por las ¿no? propias condiciones materiales que manejamos, pero bueno, está bueno igualmente. Exacto. Y entender que esto es un patrón. Es decir, la desesperanza que sentimos ahora es parte del experimento postdemocrático. Y esa desesperanza y eso que nos están haciendo los argentinos ya lo han hecho en otros países en estos últimos años. Es decir, somos parte de un experimento y también tenemos que tener la fuerza de entender que otros países han salido adelante. La fuerza para que, entendiendo que al saber que hay otros países que han salido adelante, en nosotras está la posibilidad de una vez más hacerle la gambeta a la oligarquía. Totalmente. Bueno, estamos. Ine se le desconectó su Zoom, así que, bueno, le doy yo el cierre a la reunión. Gracias, Luciana, y a todos los que vinieron. Estuvo hermoso el aporte. Y bueno, esta reunión queda grabada igualmente, así que va a estar subida en el campus y después te pasamos el material para que lo tengas también vos. Muchas Genial. gracias a todos. A vos, Violeta, y a todas por estar ahí. Un abrazo. Gracias. Y gracias, Betty. Muchas gracias. Adiós. Chau, Luciana. Chao.